Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Buen día, queridos internautas de La Voz del Derecho, programa Derecho Urbano e Inmobiliario. Un saludo especial a nuestro presidente de este canal, el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy tenemos un tema bien interesante que lo estamos llamando y vamos a separar la cátedra de hoy en dos secciones. Una es la reforma a los servicios públicos domiciliarios y dos, el tema del control al desarrollo per se de esta función pública del urbanismo en Colombia. Pero aquí en la cátedra de hoy tenemos, como siempre, las personas idóneas, los profesores, los catedráticos fundamentados para el tema. Tenemos invitado al doctor Jaime Pulido Sierra, quien es un abogado y economista y es especializado en temas tiene una maestría en temas administrativos y constitucionales y es especializado en cooperación internacional y proyectos de desarrollo. Pero el doctor Jaime Pulido Sierra fue superintendente delegado de servicios públicos en materia de acueducto, alcantarillado y aseo. También fue comisionado permanente del presidente en ese gobierno del Salto Social en los temas de Comisión Reguladora de Aguas y ha escrito libros sobre temas de servicios públicos domiciliarios. Aquí tenemos un libro con la autoría de él, que es de lo que vamos a hablar en la mañana del día de hoy con el doctor Pulido Sierra. Él también ha sido catedrático universitario en las universidades del Externado, en la Universidad de Nueva Colombia, ha sido conferencista, ha intervenido en organizaciones sociales de servicios públicos, domiciliarios y de vivienda. En fin, la hoja de vida es bastante ancha y profunda, pero aquí lo más importante es que nos sentemos en la cátedra de hoy para nuestros cibernautas, escuchas de La Voz del Derecho, programa Derecho Urbano e Inmobiliario. Bienvenido, doctor Jaime Pulido Sierra. Doctor Edgar Barajas, muchas gracias por la invitación. Lo mismo al presidente de esta organización, al doctor José Gregorio Hernández. Bueno, doctor Pulido, a los que vinimos, hay un tema que es, a mí me gusta preambularlo de la siguiente manera. Los tributos en Colombia se clasifican en impuestos, contribuciones y tasas, pero las tarifas casi que son tasas, y sobre todo las tarifas de servicios públicos domiciliarios, porque uno no tiene otra opción, entonces prácticamente es como una especie de tributo. Y resulta que los principios del derecho tributario en Colombia, que son equidad, eficiencia y prosperidad, tienen que ver con los principios que están establecidos para los servicios públicos, plasmados en la Constitución Nacional, artículo 367, y habla de los principios del manejo de costos, la solidaridad y la redistribución de esos ingresos. Entonces, en su propuesta, que está plasmada desde muchos años, que ahorita en el gobierno del cambio se están retomando esas propuestas, que son bastante revolucionarias, en su propuesta está precisamente la de cambiar, y es más, la de aterrizar esos principios postulados en nuestra Constitución y modificar la Ley 142 y aterrizarla para que se plasmen y se establezcan precisamente en el usuario esos temas de costos, esos temas de eficiencia y esos temas de redistribución de ingresos.
y como dije, pues tienen que ver también con el tema de los tributos en Colombia. Entonces, ¿qué nos comenta, doctor Pulido, de esa propuesta para el usuario aquí? Sí, la Constitución en el artículo 367 señala que los principios constitucionales fundamentales para aplicar las tarifas de los servicios públicos, que es una retribución que se cobra por la prestación de un servicio. Es decir, que si no hay prestación eficiente y oportuna del servicio, no hay por qué pagar la tarifa. Deben ser, como lo acaba de señalar el doctor Edgar Barajas, los costos, la solidaridad y los subsidios. En consecuencia, estos son los pilares del cobro tarifario. Sin embargo, las comisiones de regulación han establecido otro criterio, que es el de la suficiencia financiera, y han determinado que este será el pilar básico del cobro de las tarifas en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas natural y anteriormente telefonía domiciliaria. Por ello hemos propuesto la reforma al régimen tarifario en Colombia. ¿En qué consiste? En que se establezcan, porque el principio básico es el de la libertad de tarifas, es decir, cada empresa, las comisiones de regulación, establece una fórmula tarifaria. Pongamos, por ejemplo, la fórmula del triángulo, base por altura sobre 2. Eso es lo que hace la comisión reguladora, establecer la fórmula. Pero quien alimenta, quien determina el valor de cada variable es la empresa de servicios públicos, sin que hayan unos techos, unos máximos o unos mínimos, de tal manera que las comisiones de regulación y aún las superservicios están haciendo el papel de simples notarios de los costos que reportan las empresas de servicios públicos. Entonces, hemos propuesto el establecimiento de unas tarifas techo, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de las características de la producción de cada una de estas empresas, las medianas, las pequeñas y las grandes, porque depende del tamaño del mercado, obviamente. A mayor volumen de usuarios, pues habrá mayores economías de escala. De tal manera que, con base en los costos mínimos de eficiencia que se establecen mediante empresas modelo, se pueda entonces establecer un mecanismo de control de esos costos que hoy son arbitrarios, que hoy son de libre determinación por las empresas, con base en los criterios de eficiencia mínima, para que haya un mecanismo en el cual el Estado, el gobierno, pueda tener puntos de referencia sobre el manejo en general de la política de costos en materia de servicios públicos. El señor superintendente de servicios actual decía esta semana que las comisiones de regulación y que las superservicios eran apenas unos espectadores del tema de la vigilancia y de la regulación. Imagínese. Porque no tenían dientes para realmente entrar a controlar este manejo, tanto en el tema de tarifas de energía, como en gas, como en acueducto, como en aseo. De tal manera que esta propuesta busca básicamente entonces que se establezcan unas tarifas techo con base en los costos mínimos de eficiencia, que entre otras cosas, este es un mecanismo nada novedoso, se aplica en diversos países de Norteamérica, de Europa, como puntos de referencia
para poder... ¿Cuánto vale un metro cúbico de agua? Entonces uno encuentra en Colombia que puede costar en algunos municipios 300, 500 pesos y en otros puede llegar a costar 10.000, 15.000, 20.000 pesos el metro cúbico. Entonces, y permítame, doctor Pulido, que acaba de tocar usted un punto, que es un punto que hay que ser crítico de verdad. Aquí las empresas públicas domiciliarias perdón la redundancia, de cada una de las jurisdicciones de los municipios, se convirtieron en fortines políticos, donde se dan contratos de consultoría, donde se malgasta la plata tarifaria como tal. Entonces, esa propuesta que me parece muy revolucionaria, tiene que empezar a regularse el control de esas empresas en ese sentido. Es decir, la estandarización del costo que es mundial y dependiendo también del tamaño de la empresa. Para no ir tan lejos, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que es la segunda empresa del país, tiene unas dimensiones, tiene unos costos muy diferentes a la empresa rural de servicios públicos. Los costos de manejo de las PETAR y las PETAP son muy diferentes. Pero hay otro ingrediente, y perdón le pido la aclaración, otro ingrediente de su postulado en su libro, que es el tema de cambiar el contrato de prestación de servicios. ¿Por qué no al ciudadano? Y aquí al ciudadano también hay que explicarle un poquito el tema de que los servicios públicos, que son entre esos el agua, el saneamiento básico, la energía, el gas, y antiguamente que era el servicio de telefonía por cable local, hoy en día cobra importancia por conexidad el tema del Internet, porque ya prácticamente se vuelve un producto o un servicio público domiciliario necesario para poder capacitarse, para tener conectividad, para poder trabajar incluso. Y ya el mundo cambió en ese sentido, entonces hay que también empezar a intervenir esos servicios. Pero en fin, quiero, doctor Pulido, que nos complemente bien el tema de la modificación al contrato uniforme de servicios públicos, que es un contrato social, no puede ser un contrato por adhesión. Y entonces ese contrato que está prácticamente diseñado no tiene discusión. El usuario simplemente le toca aceptar los clausulados, que incluso pueden ser abusivos en esos contratos especiales de servicios públicos. Sí, doctor Barajas. Efectivamente, además de controlar las tarifas, hay que entrar a intervenir el régimen de contratación de los servicios públicos, que hoy se rige por un postulado de la Ley 142 del 94, según el cual se trata de un contrato de adhesión, es decir, en el cual el usuario no tiene ni voz ni voto en la definición de las cláusulas que rigen el contrato. Estamos proponiendo que se establezca un contrato uniforme, equitativo para las partes, obviamente que va a tener algunas características de adhesión, pero no se trata de que haya un contrato concertado con cada uno de los usuarios, pero sí que los usuarios tengan unos voceros en las comisiones de regulación, como los municipios, como las empresas, para que al momento en que se definan las bases de estos contratos de prestación de servicios públicos, se requiera el voto favorable de los delegados de los usuarios, de los municipios, de las empresas, a efecto de que ahí haya por lo menos un consenso inicial. Y que tenga por lo menos una aprobación previa de la superintendencia, precisamente al ediente en ese sentido, ¿no? Correcto. Entonces, con base en esto, estaríamos hablando de que sería un contrato consensuado, no a nivel individual, pero sí a nivel colectivo, a través de los voceros de los usuarios, de los municipios y de las partes que intervienen en este régimen contractual, que permita que se eliminen o que se impida la inclusión de cláusulas del abuso de la posición dominante.
de las empresas respecto de los usuarios, o aquellas que contienen cláusulas de lesión enorme, y que de alguna manera vemos nosotros como a diario las empresas, por poner un solo ejemplo, hoy Enel Colombia, antiguamente Codensa en Bogotá, se regía por la ley 142 y el Código Contencioso Administrativo. Hoy resulta que dentro de las normas que establece Enel Codensa para el trámite de las peticiones y recursos, prácticamente suprimieron la notificación personal o por aviso que establece el artículo 67 del Código Contencioso Administrativo, obligando al usuario a que tiene que únicamente notificarse electrónicamente. Entonces, eso es un abuso de posición dominante y de la inclusión de cláusulas de lesión enorme a los intereses de los usuarios. Y por último, en el programa, en esta primera sesión del día de hoy, le quiero preguntar para que nos ilustre bien en qué consiste ese planteamiento precisamente de la acción administrativa especial de servicios públicos que el usuario debe tener precisamente para corresponder a todo lo que se llama el silencio administrativo positivo que debe estar aplicado acá, y que de verdad el ente o la empresa y también la segunda instancia que se liga a la superintendencia, que es la superintendencia, pero a veces no opera, porque a una simple queja, a un PQR, peticiones, quejas y reclamos le dan tratamiento de solo petición, ¿sí? Le responden sin contenido, sin fundamento. Entonces, le cierran prácticamente al usuario la oportunidad de esa acción administrativa que usted está proponiendo, doctor Pulido. Sí, efectivamente, parte de la garantía del derecho de petición, fundamental, y del derecho al debido proceso, fundamental también, es que existan los mecanismos para que los usuarios puedan acceder a la defensa de sus derechos en la prestación de los servicios, en el cobro de las tarifas, etcétera. Por eso hemos propuesto, y en virtud de que, a pesar de que se avanzó, porque antiguamente las empresas eran juez y parte, eran las que recibían las peticiones y resolvían los recursos, ahora por lo menos hay la instancia de la superintendencia para que se tramite allí el recurso de apelación. Sin embargo, a ratos, por razones, diría yo, políticas, llegan algunos funcionarios a la superintendencia más con un criterio empresarial que de defensa de los usuarios, y es por ello necesario que haya una instancia final que hemos propuesto, una vez superada la vía gubernativa, o aún sin haberse acudido a la vía gubernativa, una instancia que permita que el usuario acuda a la jurisdicción contenciosa administrativa de manera directa, con base en el trámite que hoy se aplica para las acciones populares, de tal manera que sin contratar abogado, sin tener que pagar los costos o las tarifas que determinó la empresa o los abusos, etcétera, pueda acceder en una acción rápida, oportuna, ágil a esa jurisdicción para que haya una revisión final de lo que se haya determinado, o bien por la empresa en el recurso de reposición, o bien por la superintendencia en el recurso de apelación, de tal manera entonces que hayan garantías para la aplicación de los derechos fundamentales a favor de los usuarios en materia de petición y del debido proceso. Excelente. Esta propuesta es muy revolucionaria por lo que veo, porque es que una cosa es abogar por el tema empresarial, pero es que la equidad es por el tema empresarial y también por el grueso de los usuarios de servicios públicos domiciliarios. Pues doctor Pulido,
el tiempo es oro en materia de canales de televisión y en materia didáctica, pero con esto le preambulamos un próximo programa que vamos a tratar el tema de la democratización y promoción y sobre todo la reestructuración institucional de los servicios públicos domiciliarios para darnos posteriormente otras citas. No sin antes invitarlo a que empecemos a de verdad abanderar un tema de observatorio y del control de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Entonces, agradecemos su presencia aquí. A los radioescuchas, pues les deseamos un feliz atardecer para vernos en un próximo programa. Y a nuestros ingenieros del Control Master, muchas gracias, el doctor Luis Daza. Hasta pronto, queridos escuchas. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.